Hoy vamos a aprender acerca de cómo hacer gráficos en R. Pues los gráficos son algo que es bien útil cuando queremos presentar nuestros datos de alguna manera, y a veces un gráfico se entiende mucho mejor que una tabla, ¿verdad? Porque podemos ver, eh, pues ahí sí que gráficamente los datos. Entonces, bueno, la presentación se llama gráficos base porque vamos a usar el paquete base de graficación o el sistema base de graficación. Se llama así porque viene preinstalado en todas las descargas de R. Como sabemos, R pues también se le pueden descargar paquetes adicionales, pero el sistema que vamos a usar hoy, el base, es el que viene predefinido o preinstalado ya cuando descargamos R. Eso quiere decir que no hay que instalarle nada más. Este sistema puede hacer gráficos solamente en dos dimensiones y tiene dos tipos de funciones. Hay funciones de alto nivel y hay funciones de bajo nivel. Las de alto nivel son las gráficas preestablecidas, como por ejemplo una gráfica de pie, una gráfica de barras, una gráfica de histograma, mientras que las funciones de bajo nivel eh, son funciones que sirven para construir gráficos paso a paso, como por ejemplo si quisiéramos eh, poner un punto aquí, poner una línea de este lugar a este lugar, ¿no? O hacer un círculo de determinado tamaño. Entonces, realmente las más útiles y las más fáciles son las de alto nivel. Entonces, eh, hay varios tipos. Pues estas ya las hemos visto anteriormente en otros programas y otras cosas. Serían las gráficas de Pi, las gráficas de plot o bien de dispersión, el histograma, gráfico de barras y gráfico de cajas. Vamos a ir viendo cada una. Entonces, hay algunos argumentos que son comunes para todos los tipos de gráficas. Estos son, por ejemplo, main para el título de la gráfica, sub para el subtítulo o el texto que va abajo de la gráfica, XLab, que es el rótulo del eje X, y YLab, que es el rótulo del eje Y. Y col, que es para definir los colores de la gráfica. Pero esto de colores no lo vamos a ver en este video, sino que voy a hacer un video después que va a hablar específicamente sobre colores. ¿Sí? Ok, entonces vamos a empezar por la gráfica de Pi. Es, bueno, la gráfica de Pi básicamente hace esto. Y lo que eh, necesitamos para hacer una gráfica de Pi, por lo general, es una tabla de frecuencias. Entonces, para este ejemplo, voy a usar una de las tablas que ya teníamos, que hemos usado varias veces en este curso, que es esta tabla de BC o de cáncer de mama. Y voy a hacer una gráfica de Pi, por ejemplo, de la columna sexo, ¿sí? Esta columna, si se dan cuenta, contiene datos de masculino y femenino. Entonces, por medio de la gráfica de Pi voy a poder ver cuál es la proporción entre masculino y femenino, ¿verdad? Entonces voy a pedir un Pi y no lo pido directamente digamos, no lo pido directamente de la columna de sexo, sino que esto no me va a dar nada, de hecho creo que me va a dar un error. Sí, sino que, como les dije, en la gráfica de Pi hay que hacerla a partir de una tabla de frecuencias. Entonces ahora sí, debe ser sexo y listo. Ya me muestra las proporciones de masculino y femenino. ¿Sí? Más o menos son iguales según puedo ver aquí. ¿Sí? Ok. Ahora, solo para mostrarles cómo funciona esto de los argumentos comunes de lo que hablé aquí. Por ejemplo, si yo quiero ponerle un título a esta gráfica, uso el argumento main y el título va a ser, por ejemplo, eh, sexo de los participantes. Entonces ya me sale el título de la gráfica. En este caso, pues no hay eje X y Y porque es una gráfica de Pi. Ok,
Ok, y bueno, esto va a ser todo por el momento sobre la gráfica de Pi y vamos a pasar al siguiente tipo de gráfica que es la gráfica tipo plot o bien de dispersión, ¿sí? La gráfica de tipo plot es realmente una función genérica, analiza el tipo de datos que se le ingresa y devuelve la gráfica que R piensa que más se ajusta a estos datos. Recibe dos vectores como argumentos, uno en el eje X y gráfica uno de los vectores en el eje X y otro de los vectores en el eje Y. Entonces, veamos, por ejemplo, vamos a hacer la gráfica de dispersión y como toda gráfica de dispersión vamos a ocupar números, ¿verdad? Supongamos que queremos hacer la gráfica de dispersión para ver cómo se dispersaba la edad de nuestros pacientes, ¿sí? Entonces voy a hacer, la función es plot y BC. Esta sí se hace directo, no necesito hacerla sobre una tabla de frecuencias. Y acepta un argumento que es numérico, ¿verdad? Este argumento de aquí tiene que ser numérico. ¿Ok? Vean, aquí está la dispersión de las edades. Cada punto es una edad. Y aquí, index a lo que se refiere es a el número de columna, ¿verdad? O el número de caso. Entonces, se puede ver aquí cómo está la edad distribuida. Y aquí, miren, me serviría bastante pues cambiarle este eje, el rótulo de este eje. Como es el eje X, entonces voy a usar el argumento, no, perdón, es el eje Y, perdón. Entonces voy a usar el argumento YLab y le voy a poner edad. Entonces aquí abajo, índice, vamos a ponerle ¿cómo sería? Caso, ¿sí? En XLab, ¿sí? Caso. Y también, ¿por qué no? Vamos a ponerle título, porque es mucho mejor presentar un gráfico con título. Vamos a poner gráfico de dispersión de la edad de los participantes. Vamos a ver cómo queda. Vean, ahora está mejor. Caso, edad. Incluso podríamos ponerle el número de caso. Número de caso, edad. Entonces, para esto es que sirven esas funciones, esos argumentos comunes que les dije anteriormente, que podemos usarlo en todos los tipos de gráfico. Ahora vamos a ver el siguiente tipo de gráfica. Bueno, antes de eso, quiero hablar un poco más de plot, de las gráficas de dispersión. Porque una gráfica de dispersión también me puede servir para observar alguna tendencia. Por ejemplo, si yo quiero, bueno, estas tendencias se observan sobre todo al comparar cómo se comportan dos vectores numéricos. Entonces yo puedo hacer un plot sobre dos de los vectores, digamos que quiero ver edad y, por ejemplo, si quiero comparar la edad o quiero ver si hay una tendencia entre la edad y el, no sé, quizás como los meses libres de enfermedad, tal vez podamos observar alguna tendencia. Entonces lo corro y vean, realmente no hay tendencia. Cuando hay alguna tendencia es cuando vemos que la gráfica se comporta como una línea, ya sea una línea eh, diagonal hacia arriba o en diagonal hacia abajo, o podría ser incluso una línea curva cuando son comportamientos tipo exponencial. Entonces vemos aquí, por ejemplo, que no hay una tendencia real. Podríamos, bueno, entonces esta sería nuestra conclusión al analizar esta gráfica. Ahora, otra cosa que quiero explicar, no lo voy a hacer directamente, es que la gráfica de dispersión puede
ser así como hice estas, únicamente con puntos, o puedo incluir una línea. Esta pues me puede servir cuando los el comportamiento pues o las muestras son tomadas a través del tiempo. En este caso uso el argumento type L. Y ahora, si se dan cuenta, es una línea en donde cada dato es un vértice, ¿verdad? Se puede usar otro tipo que es B de bot, que básicamente me va a mostrar tanto la línea como los puntos. También el tipo H, que lo que hace es que me muestra también líneas, pero son varias líneas, y su altura depende del valor del elemento. Y el tipo S o tipo escalonado, que me muestra como escalones, ¿sí? En este caso yo creo que el mejor es el normal, ¿verdad? Entonces lo voy a dejar ahí. Y aquí pues vamos a seguir con el siguiente tipo de gráfico. Este fue el dispersión. Ok, el histograma. El histograma es una representación visual de cómo se distribuyen un conjunto de datos numéricos. Entonces, tiene el vector que le tengo que pasar, es numérico, y el histograma consiste en un eje X y un eje Y, ¿verdad? El eje X son básicamente los grupos, y el eje Y, la altura de cada una de las barras, representa la cantidad de personas o de muestras que hay dentro de ese grupo, ¿sí? Así como dice acá, la altura de la altura muestra la frecuencia con la que aparecen los valores. Entonces voy a hacer un histograma. En este caso quizás el, la columna que mejor me sirve para mostrar un histograma, bueno, puede ser numérica, podría ser la edad, los meses libres de enfermedad o los meses de vida. Pero en este caso, como el histograma me sirve más para mostrar datos demográficos, entonces voy a usarlo para la edad, ¿sí? BC, que es la tabla, y edad, que va a ser la columna. Listo. Entonces, miren, aquí está la edad entre 10 y 20 años. Más o menos hay 4 personas en este rango. Entre 20 y 30 hay más o menos 13 personas. Entre 30 y 40 igual. Y la mayor cantidad de la población está entre 60 y 70 años. Pero realmente la conclusión de esta gráfica sería que no hay una edad en la que, al menos en esta muestra, no hay una edad en la que el cáncer se haya presentado pues con mayor frecuencia, ¿verdad? Entonces, incluso hay personas muy jóvenes y personas ya más grandes, ¿verdad? Eh, bueno, aquí sí tal vez valdría la pena ponerle título. Sería como histograma de la edad de los participantes. Y también, pues, ¿por qué no? Los ejes X. Pongámosle edad o grupos. Y en el eje Y, pongámosle o número de personas. Y aquí la gráfica ya quedó mejor, está mucho mejor presentada y se entiende más qué es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Muy bien, este fue el histograma. Y vamos a... bueno, antes de terminar con el histograma, les voy a mostrar el parámetro breaks, que sirve para definir más o menos el número de columnas que van a ver, o qué tan fino voy yo a dividir esos datos, ¿verdad? Entonces, para usar ese parámetro, voy a copiar esto de acá
y lo que tengo que hacer es agregarle el parámetro antes de cerrar el paréntesis, ¿verdad? Breaks. Supongamos ahora voy a poner varios, voy a poner 20, a ver cómo me queda. Vean, ahora los grupos están más divididos, ¿verdad? Porque vemos que los grupos, las columnas son más pequeñas, abarcan menos rango de edad. Entonces ahora sí, por ejemplo, podríamos ver que entre 20 y los 30 años, pues es más común entre los 25 y los 30, y más común entre 30 y 35, y ahora vemos tal vez una tendencia un poco más marcada. Vean, también mayores de entre 70 y 75 años también hay una columna bastante grande. Creo que funcionaría también si pusiéramos aún más breaks, vean, nos lo va haciendo más grande, o incluso pues podríamos poner una cantidad muy pequeña y que ahora cada columna representa un rango de 20 años. Esto ya es bastante más eh, grande. Entonces, me parece que más, bueno, me puedo decidir cómo lo quiero presentar. A mí me gustó más este. Ustedes realmente pueden decidir dependiendo de sus necesidades, ¿verdad? Según el análisis que estén haciendo. Y ahora vamos a hablar del gráfico de cajas y bigotes, que es uno de los más comunes que se usan en estadística. Entonces, gráfico de cajas o cajas y bigotes, o también le dicen gráfico de Tukey. Y este se hace con la función boxplot. Y bueno, lo bonito de este gráfico es que acepta fórmulas. Eso quiere decir que acepta eh, que le demos agrupaciones. Vamos a ver un ejemplo primero de edad general, un boxplot de la edad para explicar más o menos en qué consiste el boxplot. Ya está. El bigote de abajo, este de aquí, representa el mínimo de los datos, o sea, el valor más pequeño. El espacio entre este primer bigote y el inicio de la caja representa el 25% de los datos, o sea, el primer cuartil. El espacio entre el inicio de la caja y la línea gruesa representa el espacio entre el primero y el segundo cuartil. La línea gruesa representa la mediana. Este espacio de aquí representa el espacio que hay entre la mediana y el tercer cuartil. Y esto último representa el valor máximo. Por lo tanto, este es el espacio entre el tercer cuartil y el valor máximo. Aquí veámoslo en esta gráfica de edad. Pues si se dan cuenta, el valor mínimo es menor a 20. La mediana más o menos está entre 45 y 50. Y el valor máximo de edad pues está arriba de los 70 años. Ahora, ¿se recuerdan de que hace un momento les dije que lo interesante de este tipo de gráfico de cajas es que puede agrupar, tienen la capacidad de agrupar? Entonces, supongamos que yo quiero saber eh, si, hay, si hay relación entre la edad de los pacientes y el tipo de tumor que presentaban. Entonces, puedo usar este símbolo, este colochito de aquí, y decir después cuál es la variable de agrupación. Esta variable es importante, o esta columna es importante que sea tipo factor, mientras que la primera tiene que ser de tipo numérico. Entonces allí R me puede hacer un gráfico en donde, vean, me va a mostrar una caja por cada uno de los valores de tipo y me va a sacar pues la estadística de la edad, ¿verdad? Entonces ahora sí, si se dan cuenta hay un poco de diferencia. Podemos decir que tal vez el ductal in situ es el que tiene una mediana a mayor edad que los otros, y el que
Al revés, se presenta como en pacientes más jóvenes, podría ser el inflamatorio. Entonces, vean esto, esta sintaxis se le llama fórmula. Entonces, esta sintaxis tipo fórmula es bastante útil cuando estemos viendo funciones de estadística de hipótesis. Vamos a ver que esto se usa ya bastante. Por último, vamos a ver la gráfica de barras. La gráfica de barras es muy sencilla. Aquí cada elemento de un vector numérico corresponde con una gráfica, ¿verdad? Y la altura pues corresponde a ese valor. Entonces, por ejemplo, si yo hago un bar plot o gráfico de barras, de la edad de los pacientes, simplemente me va a mostrar una barra para cada paciente y la altura de esa barra corresponde a la edad. Es muy distinto que ver un histograma, por ejemplo. Entonces, estas son las funciones de alto nivel. Las de bajo nivel son points, line, align, grid. Esas no las vamos a ver. Y nos vamos a quedar por el momento con esto, que ya es bastante útil. Vimos bastantes tipos de gráficas, la forma de hacer cada una y sobre todo el tipo de dato que necesitamos para cada gráfica. A veces es igual de importante o más importante saber eh, de cuál es la mejor manera de presentar la información que saberse los códigos. Por ejemplo, los códigos los podemos buscar en internet o algo así. Pero es más importante saber que, por ejemplo, esto, por ejemplo, me puede servir a hacer este tipo de gráfica. Por ejemplo, aunque no sepamos cómo hacerla, pues podemos buscar cómo hacerla en internet. Pero el análisis es igual o más importante que la parte práctica. Hasta aquí este video, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo.